Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de si Kiyotaka y Karuizawa ya llegaron al punto máximo en su relación en la novela ligera de Classroom of the Elite. El video de hoy la verdad es que es uno bastante sencillo y posiblemente corto, pues les voy a mencionar brevemente todas las veces que se teorizó y se hizo mención de cosas que podrían significar que ya lo hicieron. La primera vez fue durante el volumen número 17, cuando vimos a Kei salir de la habitación de Kiyotaka, cuando Mi-chan le pidió hablar durante un momento a nuestro protagonista. Y esta vez es de los momentos más probables, pues anteriormente cuando Mi-chan llamó por teléfono a Kiyotaka, se podía oír el agua de la ducha en funcionamiento, otra señal de una posible cercanía bastante grande entre la pareja, aunque en realidad poco más se sabe de lo que pasó antes de que Wang llegara, por lo que solo lo dejaremos en posible. La siguiente ocasión fue en el volumen 18, y ya tengo un video entero cuya miniatura les está apareciendo en pantalla y el link lo tendrán en la descripción por si luego quieren ir a verlo, dedicado a explicar lo sucedido en ese momento, algo que muchos malinterpretaron. Pero la respuesta es que aunque podría parecer lo contrario, Kiyotaka y Kei no hicieron nada censurable en ese momento. Por otro lado, lo siguiente ya no es un momento en el que pudieron haber hecho algo, sino más bien una semi-confirmación de que lo hicieron, pues en el volumen 19, Sudo se lo pregunta directamente a Kiyotaka, como si de una personificación del fandom se tratase, y Ayano Kouji deja literalmente la respuesta a la imaginación, pues eso es lo que le responde a su amigo. Pero teniendo en cuenta lo cercanos que son Karuizawa y nuestro prota, la imaginación de la mayoría fue a indicar que sí lo habían hecho. Aunque si eso no les convence todavía, tenemos lo más reciente de todo, pues en el volumen 20.5 encontramos en los pensamientos de Kiyotaka lo siguiente. Al estar en una relación con Kei, aprendí mucho sobre las experiencias por las que pasan los amantes, las conversaciones, las citas y nuestros cuerpos uno encima del otro. Tal vez hemos hecho todo lo que hacen los amantes que se me ocurre. Por lo que sí, con este monólogo mental nos estaría confirmando lo que gran parte del fandom esperó saber durante mucho tiempo. Ya si quieren saber cuándo sucedió es más difícil, pero nos podemos hacer una idea. Y es que o la primera vez fue en el momento que mencioné del volumen 17, o fue en un momento no narrado, teniendo en cuenta que el segundo beso de los protagonistas fue cuando estaban terminando las vacaciones de verano al final del volumen 15.5, por lo que es casi seguro decir que fue después de eso, y antes de que se peleen en el volumen 20, o incluso antes de la conversación con Sudo del volumen 19, si así quieren creerlo. Y dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.